muy frecuente y muy querido de los ponentes de Brigadista desde el principio. Publicaste un artículo que me encantó esta semana en Proceso sobre una empresa, prefiero que lo cuentes tú, Cambridge Analytica, una empresa que se dedica a espiar, a levantar perfiles y que además fue contratada por el PRI y por MEADE para intervenir en las elecciones. Entonces, ¿qué te parece si empezamos esta charla un poco hablando de lo que escribiste esta semana en Proceso, ¿no? Que creo que tiene todo que ver con... Y bienvenido, Genaro. Órale, no, muchas gracias, José Ramón. Buenas tardes, muchas gracias por estar con lluvia, con todo. Vamos a hacer un show erótico musical. Espero que les den muchos likes, porque si les dan muchos likes, el algoritmo de Facebook va a decir que son ustedes unos perversos. Entonces a lo mejor les manda información de Margarita Zavala en ropa íntima, a ver si pueden convencerse. O de José Antonio Meade jugando béisbol, ya lo vieron, ¿verdad? Es buenísimo jugando béisbol. Esto que les estoy mencionando es justamente parte de lo que hace o hacía esta empresa, que no es la única. Son miles de empresas que están actuando e interactuando en el nuevo territorio en donde se está disputando por lo menos el 5 al 10% de la votación de estas elecciones. Si hace 6 años hablábamos de la llegada de un telepresidente por todo lo que ya sabíamos del aparato de Enrique Peña Nieto, del gobierno del Estado de México, apoyando a el bombón asesino, el gobernador del Estado de México, en estas elecciones de lo que se trata es de utilizar estas herramientas, estas nuevas herramientas que lo mismo han servido para revelar a los mexicanos frente al desastre del gobierno actual, que también para ir modulando nuestras emociones o nuestras creencias y sobre todo nuestros miedos. Esta empresa, Cambridge Analytica, es una empresa británica que surgió ya desde hace muchos años, en los 80s, alcanzó una notoriedad en los 90s como consultores políticos, pero su verdadero éxito surgió en el 2015 con el Brexit en Gran Bretaña. ¿Qué hicieron con el Brexit? Bueno, usaron las herramientas que les daba este mecanismo de las redes sociales para investigar y direccionar la información y la publicidad de aquellos ciudadanos británicos que estuvieran convencidos o resentidos con la Unión Europea y convencerlos de que votaran por la salida de Gran Bretaña, ¿no? En la elección de Estados Unidos con Donald Trump fueron contratados por el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. ¿Ya han oído hablar de él? Bueno, es amigo del aprendiz de la Cancillería. ¿Ya saben quién es? A este muchacho al que le estamos pagando mucho dinero para que aprenda a ser canciller, el señor Luis Videgaray, que pues ya vimos que valió madre, que se lleve con el primer yerno de Estados Unidos, porque ya Donald Trump, simpático como es, ya amenazó con militarizar la frontera. Bueno, es que quiere construir su muralla de tortilla, ¿no? Entonces, al contratar esta empresa, Cambridge Analytica, junto con la red de informadores que creaban noticias falsas en las redes sociales, lo que logró Donald Trump es inhibir el voto de mucha gente que estaba a favor de Hillary Clinton en Estados Unidos. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me dan y está en el texto de esta semana, población afroamericana de Pensilvania, de tal distrito, que son votantes de los demócratas durante muchos años, que había que enviarles información para que desconfiaran de Hillary Clinton, ¿no? Y lograron en muchos distritos
abstención a favor de Hillary Clinton o votar por Donald Trump. Esto que ha dicho el PRI que no fue contratado para México, lo empezaron a aplicar en el Estado de México en el 2017. La elección del Estado de México en muchos sentidos es el laboratorio de lo peor que nos espera y de lo mejor también que nos espera para la elección del 2018. ¿Y qué hicieron a través de las redes sociales? Empezaron a ubicar a la población de los municipios y de los segmentos y del género de edades que pudieran sentir temor o miedo de votar por Delfina Gómez, es decir, de votar por la oposición. Un ejemplo que yo lo viví porque además me lo mostraron, mensajes, por ejemplo, en WhatsApp, donde decían a las mujeres de Ecatepec que no salieran porque había una banda de secuestradores el día de la elección. Información falsa, como aquellos WhatsApps que ustedes recibieron cuando los saqueos del gasolinazo, ¿se acuerdan? Todo eso, todo eso es parte de una información direccionada a cada uno, y lo peor es que esa información direccionada nosotros la proporcionamos. Nosotros damos a través de nuestras cuentas en Facebook, en WhatsApp, que forma parte de Facebook, a través de Instagram para los jóvenes que usan Instagram, a través de aplicaciones que se utilizan en las mismas redes sociales, ellos obtienen la información que se llama psicograma. El psicograma no es solamente ya la información general de dónde vivimos, qué edad tenemos, a qué nos dedicamos, nuestro nivel de ingresos. El psicograma es también qué aspiramos, qué queremos, a qué le tenemos miedo, a qué quisiéramos parecernos. Por ejemplo, esos test o encuestas aparentemente ingenuos en donde te preguntan ¿a qué futbolista te gustaría parecerte? ¿No? Pues hay muchos que van a querer parecerse a Neymar, otros van a querer a, no sé, a Cristiano Ronaldo, pobrecitos, pero bueno, cada quien tiene derecho al autoengaño, pero ese tipo de información genera perfiles, o a qué actriz te pareces, o a qué actor te pareces, o qué películas te gustan, o qué equipo de fútbol, o qué música. Todo este tipo de información suman, según una investigación de una organización que está aquí en México, que se llama Son Tus Datos, suman un total de 129 datos privados que están disponibles como mina de oro para que direccionen la información que nosotros quisiéramos, o que ellos quisieran que nos llegara y le creamos. El mecanismo de las fake news, o el mecanismo de las noticias falsas, o de los rumores, o de la información direccionada, ya no se está dando solamente a través de la televisión, que es la gran fábrica de noticias falsas en México desde hace muchos años, ni menos a través de la prensa. Bueno, el día de ayer, el periódico La Razón, no sé si lo vieron, ¿alguien ha oído hablar del periódico La Razón? ¿Sí? Desafortunadamente. ¿Sí? Bueno, el periódico La Razón y el periódico El Heraldo, no es una persona, pero bueno, se comporta como tal, publica como, según ellos, que ya José Antonio Meade rebasó en 3.5 puntos al Chico Maravilla, a Ricardo Anaya. Y entonces ya lo dan como un hecho. Eso es una fake news, evidentemente. Entonces, es un mecanismo que se utiliza en la prensa para que entonces lo retomen los noticieros de radio y los noticieros televisivos. Entonces se vaya creando un ambiente o una especie de sensación de que algo ya es real, ¿no? Bueno, 24 horas ya no existe, pero... el periódico, sí, claro, lo van reproduciendo. Ese tipo de información
en las redes sociales, sobre todo en Facebook, no le llega a todo mundo. Le llega o nos aparece en la pantalla a quienes justamente están analizados a partir de sus likes, a partir de sus perfiles, a partir de los datos que damos, como votantes dudosos o votantes que podrían estar a favor de Meade, por ejemplo. Esto evidentemente se trata de una manipulación. Se trata de una manipulación que no le corresponde, curiosamente, regular al INE. Le corresponde regularla al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, que vale madre, perdón, que vale mucho, o que debería estar pendiente de este tipo de cosas. Esta es la nueva tecnología o la nueva Matrix en la que estamos. Todos de una u otra manera estamos en la Matrix, aunque, por ejemplo, aquí quienes no tienen cuenta de Facebook. No tienen. Bastantes. ¿Y quienes sí tienen cuenta de Facebook? ¿Quiénes tienen cuenta de WhatsApp? Estamos grabando. Ahorita. ¿Y quiénes tienen cuenta de Instagram? ¿Quiénes tienen cuenta de Instagram? Bueno, todos los que estamos en Instagram, WhatsApp y Facebook, formamos parte de la mina de información que Facebook negocia con este tipo de consultoras, ¿no? Entonces, es doblemente importante estar pendientes de la información que nos llega, y todavía más importante es que tengamos cuidado de los datos personales que nosotros compartimos. O, bueno, ya hay datos que están ahí, pero sobre todo de aquellos jueguitos o de aquellos tests o de aquellas encuestas aparentemente inofensivas que se hacen a través de este tipo de plataformas, porque ahí es donde se obtiene la información privada. Para que, a ver, si ustedes tienen cuenta de WhatsApp y tienen cuenta de Facebook, la empresa de Zuckerberg sabe dónde viven, cómo se mueven, a dónde van, a qué horas lo hacen, cada cuándo, su nivel socioeconómico. Lo que hagas son capaces hasta de eso. Es decir, la metadata, como le llaman a esta industria, o la industria de los metadatos, son capaces de articular de manera matemática algoritmos. Ese es el asunto. O sea, nosotros nos volvemos un algoritmo para ellos, y a partir de ese algoritmo te direccionan a dónde, o sea, la publicidad que te va a llegar. Ya lo hacen, digo, ustedes lo ven a cada rato en sus páginas de Instagram o de Facebook o incluso de WhatsApp, que les llega publicidad de algo que ustedes dijeron, bueno, ¿y esto cuándo lo pedí? O cuándo pues ya saben su patrón de consumo, ¿no? O sus patrones de gustos, o sus patrones de relaciones. Usado esto de manera política es muy peligroso, porque usado esto de manera política para una población que no está consciente de que está siendo manipulada, entonces puede generar miedos, temores, incertidumbres, que es hacia donde va la elección del 2018. No van a evitar de manera brutal, porque ya no pueden, el avance de López Obrador como candidato puntero, pero lo que sí pueden lograr es la abstención o la abstinencia electoral de una buena cantidad de la población, ¿no? Por muchas razones, ya sea por razones de indiferencia, ya sea por de que todos son iguales, de que nada va a cambiar. Pues además alimentan algo que no necesita ser uno muy ducho, pero alimentan algo que es muy de la cultura mexicana, que es la resignación. Somos una sociedad que muy rápido nos resignamos. No, pues es que así, ya ni modo, ¿no? Pues ya para la próxima, ¿no?
Y es un es un conflicto tratar de convencer a la gente, y ustedes se dan cuenta, sobre todo a los más apáticos, ¿no? Que pueden ir desde el sector millennial hasta el sector de la tercera edad. Entonces, es ahí por donde está el juego de las redes sociales, ahora. Escuchándote hablar, pienso en dos cosas. Primero, en la educación. Alguna vez leí esta frase, creo que es de Paul Valéry, que dice: la educación profunda es la educación consciente de cómo fue educada. Y entonces, a partir de ese punto, empiezas a preguntarte todo el tiempo cómo sé lo que sé, de dónde saco la información y cómo la convierto en certidumbre, ¿no? Claro. Ese proceso, que es un proceso adulto y que además es producto de reflexión y de experiencia, que es antecede a las redes sociales, ¿no? Es de alguna manera cómo construyo la realidad, cómo incorporo información y cómo dejo de cuestionarla y se vuelve certidumbre, se vuelve verdad para mí. Eso por un lado. Y luego, en Estados Unidos, y esto sí me gustaría que hablaras de por qué en Estados Unidos, cuando se sabe que Facebook, a través de Jared Kushner, produjo esta campaña de miedo y de incertidumbre que logró que un candidato que empezó siendo uno de 15 en el Partido Republicano se quedara primero con la nominación y luego increíblemente, ni él creía que iba a ganar, ¿no? Pero fue un éxito. La sociedad americana, al saber que sucedió esto, hoy está castigando a Facebook. Las acciones han bajado, un montón de empresas americanas han dicho: yo ya no voy a hacer acuerdos comerciales. O sea, están, si mal no, como 7-8% abajo de lo que estaban 18. Antes del escándalo, ¿no? Y además, el dueño de esta empresa, Zuckerberg, sabía que esto había sucedido desde hace tiempo, que es otra cosa que mencionas en el artículo, hace dos años y medio. O sea, desde 2015. Y está aceptando que esto sucede, que es lo que provoca esta reacción y este escándalo, porque los medios, se ventila esta historia en medios. ¿Por qué en México no pasan estas cosas, ¿no? Bueno, está pasando en Estados Unidos porque hay una investigación en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia, y el FBI están investigando. A ver, todo esto surge a raíz de la investigación o de la línea de investigación de la influencia rusa en las elecciones de Estados Unidos. Que en Estados Unidos sí fue real. Aquí nos lo quieren vender como una broma, la verdad. Pues por eso López Obrador ahí se burló del buque que llegaría de Veracruz, ¿no? Andrés Manuelovsky, ¿no? Pero a ver, en Estados Unidos sí hubo una interacción de miles y miles de empresas rusas para generar confusión en una sociedad muy analfabeta funcional, como es la sociedad norteamericana. O sea, ustedes escuchen hablar a un norteamericano que no sea de los que habitan las ciudades, digamos, más cosmopolitas, como Los Ángeles o Nueva York, y van a escuchar a un norteamericano que realmente cree que los mexicanos se comen a sus niños, que todos somos narcotraficantes, que todos somos hijos del Chapo. O sea, clichés y esquemas de prejuicios culturales. Entonces, esa es una mina de oro, pero además, ni en Estados Unidos ni en México, y creo que esta es la reflexión que sería interesante ir abordando, nadie nos educa para entretenernos. Creemos que es entretenimiento, que cuando interactuamos en redes sociales, pues estamos divirtiéndonos, no estamos haciendo nada serio, ¿no? Pero no, justamente la industria del entertainment, o en la industria del entretenimiento, todo lo que es fútbol, todo lo que es deporte, todo lo que es modas, en fin, todo lo que no digamos sea serio, en realidad es muy serio para ellos, porque de lo que se trata es de conocer las mentes, las emociones y las conductas de los ciudadanos. Nos lo presentan como si fuera Walt Disney. Vaya, hasta Walt Disney era un proyecto de la CIA, pero es Walt Disney con George Orwell, es el Big Brother con Mickey Mouse, es este muchacho que tiene cara de teto inofensivo llamado Mark Zuckerberg, ¿no? Que qué padre que a los 30 años ya es uno de los hombres más ricos del mundo. Todas esas pendejadas que inventa la sociedad norteamericana para la idea del hombre de éxito, ¿no? Que además
Eso es muy de la sociedad norteamericana. Así empezaron a vender a Donald Trump. Es el millonario, es el que ha hecho no sé cuántas empresas. Y cualquiera que le rasque tantito a la información real se da cuenta que Donald Trump es un fracaso como empresario, como inversor. Tronó un casino, el casino más grande, el Taj Mahal de Las Vegas. Pero toda esa información la sociedad norteamericana no la supo, ni la sabe. O la sabe un sector muy pequeño, ¿no? Pero le venden esto, ¿no? El del copete rubio, el señor Zanahoria que nos va a salvar, ese que sí tiene pantalones para enfrentarse a China y para enfrentarse a México, con estas tonterías de que México le ha robado a Estados Unidos, o sea, México robado a Estados Unidos, o sea, la historia al revés, miles de millones de dólares por el Tratado de Libre Comercio. Es decir, toda esta maquinación o este maniqueísmo para alterar. Eso es lo que hace justamente esta industria. ¿Por qué en México no hay una investigación? Porque no se ha confirmado que hayan contratado servicios de Cambridge Analytica en las campañas del PRI o del PAN o de algún otro precandidato. Y no lo van a comprobar, porque en México somos el reino de las empresas fantasma, ¿no? Tan fantasmas que nunca se dio cuenta de la estafa maestra, así se le pasó de noche, ¿no? Al honestísimo José Antonio Meade, ¿no? Entonces, aún no se tiene que llamar Cambridge Analytica o no se tiene que llamar de esa manera para que estén operando, ya lo están haciendo. Por eso yo digo, el asunto, hay un asunto fundamental que está en este texto que dice que los mexicanos, como mexicanos, a ver, yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes quisieran pedirle a Facebook que les proporcione sus datos o que les diga a Facebook qué tipo de datos tienen de ustedes, ¿a dónde se tienen que dirigir? ¿A dónde creen que se tienen que dirigir? No, a la policía cibernética no. ¿A dónde? ¿Ah? ¿A Facebook, Estados Unidos? Nadie sabe que nos podemos dirigir a Facebook Irlanda. La oficina de Facebook en Estados Unidos solamente ve las cuestiones legales en Estados Unidos y Canadá. La oficina para todo el resto del mundo de Facebook está en Irlanda. Entonces nosotros podemos escribirle a Facebook y pedirle nuestros derechos ARCO. ¿Sí saben lo que son los derechos ARCO? Bueno, ARCO es acceso, o sea, ARCO es primero acceso a todos nuestros datos. R de rectificación. Yo quiero ver qué datos tienes míos y quiero rectificar datos que tú tengas mal. Por ejemplo, un dato, por ejemplo, de información bancaria, en donde digan que yo estoy en el buró de crédito cuando no lo estoy, ¿no? Por ejemplo. O que digan que estoy divorciada o divorciado cuando ya no lo estoy. O que digan que tengo antecedentes penales cuando ya no los tengo, por ejemplo. C de consentimiento. ARCO de consentimiento. Es decir, de decirle, yo consiento que estos datos tú los tengas y estos otros no. Por ejemplo, los datos de salud, qué enfermedades tenemos, qué padecimientos genéticos o no genéticos, eso es información absolutamente privada, ¿sí? Orientación sexual, problemas financieros, son informaciones absolutamente privadas que no tiene por qué tenerlas esa empresa. Y la O es de oposición, es decir, yo quiero oponerme a que tú tengas todos estos datos. Esos derechos ARCO, nadie sabe que tenemos el derecho de pedirlos, porque nadie los enseña. Porque ni al INAI, ni al gobierno, ni a nadie les importa, ni les interesa decirle al ciudadano, tus datos son la mina de oro de la que nosotros estamos usando para controlarte.
Lo que está haciendo José Antonio Meade. Dice, ay, estamos haciendo una encuesta nacional para saber qué necesidades, qué quieren las mujeres de México, qué quieren, y entonces para eso vamos a hacer nuestro programa de gobierno. ¿Ustedes creen que después de esta experiencia y después de lo que ya empezamos a saber de cómo manipulan y juegan con los datos personales de la gente, que esa encuesta sea para eso? Pues no. Quieren saber la red de contactos que tenemos. Ah, bueno, porque además el verdadero tesoro en materia de datos no son nuestros datos solamente, sino el acceso a los contactos que nosotros tenemos. El acceso a través del cual ellos se enteran de nuestro círculo social o de nuestro círculo académico, de nuestro círculo laboral, ¿no? Y cómo influir. ¿Sí me explico? Es un tema absolutamente novedoso, es el desafío al que nos vamos a enfrentar justamente en esta época de economía postcapitalista, es decir, en donde la mercancía somos nosotros. Somos la mercancía y al mismo tiempo el consumidor, ¿sí me explico? O sea, nosotros somos el insumo para generar la plusvalía, para hablarlo en términos marxistas, ¿no? Y esa plusvalía se genera con los contratos que hace Facebook con las empresas publicitarias, incluyendo las consultoras políticas, ¿sí? Porque si hay un gran negocio en el mundo y más en México, ese negocio son las elecciones. Son miles de millones de pesos y muchas cosas las que se ponen en juego cuando se define el poder en una nación, ¿no? Entonces, está muy larga mi respuesta, pero básicamente no se ha hecho una investigación en México y por eso no se sabe, pero la investigación que se haga en Estados Unidos va a arrojar luz de lo que pudo haber sucedido o de lo que está sucediendo en México, ¿no? Claro, porque eso va a tomar meses. Cuando concluya esa investigación en Estados Unidos, la elección mexicana ya estará fallada y todas estas estrategias con empresas, si están o no contratadas, lo sabremos cuando ya es demasiado tarde saberlo, ¿no? Así es, así es. Pero supongo que muchos estarán pensando lo que yo estoy pensando, que es cómo coños nos informamos en este maremoto de información diseñada para generarnos miedo, para desinformarnos, para motivar nuestros peores impulsos. Estaba pensando, y algo te leí sobre este esfuerzo de que no sé de dónde viene, seguramente tú nos podrás decir, esta página que se llama Verificado, que te invita, bueno, por ejemplo, hoy en la mañana tengo una de esas bombardeos de amigos que no votes por AMLO, no votes por Morena, y mandan una foto de Moreira, candidato del gobernador de Coahuila. Moreira, una foto fabricada, una candidatura que no existe, algo que es muy fácil de verificar, pero bueno, la foto hecha, le mando el verificado, mira, aquí está. Por supuesto no quita la información, por supuesto no reconoce que pues, está compartiendo cosas que son básicamente mentiras. Luego manda un supuesto audio del cardenal Sandoval Íñiguez invitando a la gente a no votar por comunistas, que no existe, también es una falsificación. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas para informarnos y para checar la información? En otras pláticas hemos dicho que las redes sociales son la casa del jabonero, el que no cae resbala. Todos hemos resbalado en las redes sociales. Si no, a ver, nada más, levanten tantito la mano, no estoy haciendo psicogramas. ¿Quiénes no han tenido problemas maritales por las redes sociales? No han tenido. ¿Quiénes han tenido problemas maritales o de pareja? O sea, porque es el chismógrafo. Es el chismógrafo. Ahí estás, estoy viendo con quién sales y con quién no sales y por qué me dejaste, con quién no. O sea, esas compulsiones emocionales son las que definen a una sociedad y a un individuo, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Yo estoy hablando aquí ante una audiencia básicamente convencida, informada, que sabe perfectamente cómo darle la vuelta, como tú, a información que sabemos y que somos desconfiados, ¿no? Que está hecha para generar duda, generar incertidumbre, generar miedo, ¿no? U odio, ¿no? O sea,
Andrés Manuel va a seguir siendo el generador de odio. Ahorita van a generar seguramente, ahorita que respaldó lo que dijo el obispo de Acapulco, de que había que negociar con los criminales y con los narcos, van a decir, López Obrador negocia con los narcos, López Obrador ya negoció con el Chapo y con el Mencho y con la chingada, porque es un narco. Pero miren, mañana va a estar eso ya circulando en redes, si no es que hoy. Quienes ya sabemos, o quienes tenemos información, pues sabemos cómo está la situación. El problema es la gente que no lo sabe. El problema es nuestra red social, nuestra propia red social, es así, social, no cibernética, sino social, que no tiene idea de esto, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es convencer y explicar, ¿no?, a mucha gente que este es o sea, la verdadera campaña electoral, el verdadero proceso de elección es esto, justamente eso, el razonamiento de la decisión y la confrontación de toda esta información y emociones que están hechas para que no haya un cambio político en México, ¿sí? Todo esto, o sea, en Estados Unidos todo estuvo orientado a que haya un cambio aparente. En realidad es un retroceso la llegada de Donald Trump. En México, esta posibilidad y este aparato va a estar orientado a que no haya un cambio, ¿sí? A que siga el hombre que garantiza certeza, certidumbre, que no se caiga la bolsa, que no se vayan las inversiones multimillonarias del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México porque nos vamos a quedar sin los 180,000 empleos. O sea, ese tipo de mensajes son los que van a estar bombardeando para que entonces digamos, no, López Obrador es va a generar la caída de la bolsa de valores. Son tonterías. Son tonterías. Ahorita. Y este tipo de situaciones, entonces, hay que racionalizarlas. Pero yo creo que lo más importante es hacia la red en la que nosotros sabemos que hay mucha gente que no tiene acceso a la información, ¿no? Es una labor titánica y además también, y eso también se los comento, pues cuando haya que cuestionar asuntos de Morena o de López Obrador, cuestionarlos, o sea, el apoyo a alguien no debe ser incondicional. Eso también es importante que lo tengamos. No es o sea, la elección no es un asunto de fe, es un asunto de razón. Y hay que razonar ese voto, ¿no? Hay que razonarlo y no emocionalizarlo. Es decir, no irnos por nuestras emociones primarias. ¿Tienes idea? Al principio creo que se me fue, como no escucho muy bien, diste un porcentual. Sí. ¿Qué porcentual del electorado se estima que es susceptible a estas tácticas de bombardeo en redes sociales? Pues mira, si entre un 5 y un 10% es el universo, ¿no?, que puede ser susceptible. O sea, estamos hablando de una plataforma, Facebook, que tiene 84 millones de usuarios. 108 millones, perdón. Son sí, México son los países con más usuarios millones, porcentual. México es el cuarto país en porcentaje de la población usando Facebook. No, es el cuarto país en número. Y es uno de los... la Ciudad de México es la cuarta más importante en usuarios de Facebook, ¿no? Pongamos que de ese universo, el 10%, es decir, 10 millones, ¿no?, sean pues gente menor de 20 años que por primera vez va a votar, que no tienen experiencia en ese tipo de situaciones, ¿no?, que huelen la mota y se quedan así mareados. No, pues invita. Eso. Vamos a legalizar la marihuana. Entonces ya podemos tener un diálogo así bien pachecos, y profundos. Pero este porcentaje de 10%, que serían de entre 8 y 10 millones de personas, son las que pueden hacer la diferencia si logran eso, lo que están buscando, acortar la distancia entre López Obrador y el segundo lugar.
Lo que se les está dificultando, esta es la narrativa que nos están queriendo contar, que ahorita hay un acercamiento entre Anaya y Meade, y que Meade así milagrosamente los va a rebasar. Y yo creo que Anaya se puede prestar a eso, ojo. Pero lo que nos quieren contar luego es el acercamiento con López Obrador, ¿no? Entonces lo que está sucediendo realmente es que López Obrador se les despegó demasiado, ¿sí? En el sentido demoscópico o de intención de voto, ¿no? O sea, hay un efecto López Obrador muy amplio, ¿no? Entonces, en la medida en que se distancie, en esa medida van a intensificar, va a ser más intensa la guerra en redes. Y no guerra sucia solamente, va a ser guerra de confusión o guerra de información tergiversada, ¿no? Mitad verdad, mitad mentira, o con apariencia de verdad, que esa es una fake news, una noticia falsa es muy fácil de identificar. Lo que no es fácil de identificar es lo que tiene apariencia de verdad y que en realidad es una manipulación, ¿no? Eso va a ir generando. Entonces, si estamos hablando de un universo de 10% de los que están en Facebook, estamos hablando de 8 a 10 millones de personas, ¿no? Pero a esos hay que agregarles también Google, ¿no? Ahorita hemos hablado solo de Facebook, pero Google es otro emporio que entonces también quiere direccionar todo. Entonces, esta táctica de publicidad invasiva que tiene Meade, ya saben de lo que hablo, que ustedes si abren y quieren averiguar a AMLO, a Naya, Margarita o alguien, y siempre te direccionan hacia Meade, evidentemente el objetivo de eso es meterlo hasta en la cocina, vaya, hasta en los clics, ¿no? Aunque no le demos clics, o aunque se los demos. Es una estrategia de intoxicación, ¿no? Intoxicación del personaje, ¿no? Que hasta cuando comamos una torta de quesito de puerco nos acordemos de él. Es decir, todo el tiempo cuando comamos un Duvalín nos acordemos de él. Esa es la estrategia, o sea, ir posicionando algo que es desconocido, ¿no? Porque el hándicap además de Mides, que es muy desconocido, y López Obrador es muy conocido, es decir, tiene 3 campañas electorales, es un hombre que ha recorrido el país como pocos candidatos, yo creo que ninguno, ¿no? Que tiene reconocimiento generalizado, ¿no? Vaya, López Obrador construyó una candidatura al margen del poder televisivo. Eso es lo que hace interesante el poder de López Obrador. O sea, en una sociedad tan televisiva, López Obrador construye un liderazgo y una candidatura al margen y en contra de, ¿no? Pero ahora también se tiene que construir una opción de cambio incluso en contra de los miedos y de la incertidumbre que se generen en las redes sociales. Y creo que también vale la pena hablar un poco del Internet como una plataforma, algo que se ha vuelto un derecho por un lado, y por otro lado un espacio donde la legislación internacional todavía, como dices, es algo tan nuevo que no existe realmente un organismo de control que esté, empezando por entendiendo el Internet como una tubería de 1 metro de ancho, donde el centro de la tubería es donde está la mayor presión, la mejor señal, y quién está en esa zona, y quiénes están en el primer círculo, y en el segundo, y en el tercero. Pienso, por ejemplo, en Netflix, cómo Netflix desplazó a tantas empresas cableras porque estaban en el centro de ese cable. O sea, hay investigaciones que apuntan a que Netflix lo primero que hizo fue no desarrollar la mejor aplicación, no tener la mejor plataforma, sino negociar a nivel político los mejores espacios dentro de ese tubo para que su señal fuese la mejor, porque la gente, así como no está dispuesta a leer 3 o 4 noticias y contrastar, pues tampoco, si la película se congela, pues va y se pone al otro servicio, porque ese corre mejor, aunque el contenido sea de menor calidad, pero funciona mejor, ¿no? Y otro ejemplo que me hiciste pensar, yo unos años promoví en redes conciertos,
Y tú sabes, o sea, todas estas redes sociales, YouTube, tú puedes pagar para hacer campañas publicitarias y les recomiendo que lo hagan porque es muy... Y entonces tú diseñas la campaña y tú dices, por ejemplo, en el caso yo traía rock progresivo, ¿no? Entonces yo sabía que yo tengo 50 años, que los que oímos esta música, pues estamos entre los 30 y los 50, nos gustan estas bandas, vivimos en... O sea, hacías básicamente mi perfil, yo le daba mi información. Una publicidad muy direccionada. Muy direccionada en la Ciudad de México, incluso en estas colonias, y me decía, pues la campaña es de 80,000 personas, te va a costar tanto por clic. Y era, o sea, maravilloso. Yo vendí conciertos de 1,000 personas así. Claro. Pero de repente descubro, en uno de esos conciertos, yo traía a un baterista que tocaba en una banda muy famosa que se llama Dream Theater, que venía con mi grupito, y entonces yo pagué para que promocionara mi grupito, pero como Ocesa traía a la banda grandota, donde este baterista tenía 10 años que no había tocado, pues cuando tú buscabas, primero salía el concierto pero muy primero, ¿no? El concierto de Ocesa, y el mío salía como en el lugar 20 o 30, porque obviamente Ocesa había pagado más. Entonces, estos espacios no son democráticos, es un espacio donde el que paga más, recibe más, y la gente acríticamente piensa que, pues, como meto en Google, busco, y la información que me da pues, es la más relevante, la más importante, y en el 100% de los casos, eso no es cierto, ¿no? Sí, pero también hay que entender y hay que empoderarnos de hasta de estos juegos. Mucho hablamos en el libro anterior, cuando lo hemos presentado, el de la rebelión de las audiencias. Me preguntaban si yo no era demasiado optimista ante el poder de las audiencias. Si no somos optimistas también de nuestro propio poder, vamos a sentir siempre que nos están manipulando, ¿no? Y de que no podemos confrontar esa manipulación. No, yo creo que sí. Yo creo que sí hay que entender la dinámica de estos aparatos y de estas nuevas tecnologías para empoderarnos, no para tenerles miedo, no para sentir que ya no se puede hacer nada, ¿no? No, al contrario, hay que estar ahí, hay que incidir ahí, hay que comunicarnos ahí, y hay que entender que siempre lo que se paga sale más caro. Es decir, que si le apostamos a la inteligencia de nuestro interlocutor, vamos a construir cosas reales, vamos a construir audiencia, vamos a construir interlocutores reales, ¿no? Si le apostamos a las bajas pasiones de la gente, pues vamos a construir eso, ¿no? Gente alterada, neurótica, ¿no? Vengativa, ¿no? Yo creo que sí hay que incidir, hay que entender esa dinámica, ¿no? Hay que perder la ingenuidad también, ¿no? Hay que entender que esta es la dinámica en la que estamos, ¿no? Y que no hay que tenerle temor, sino que incluso usarla para lograr lo que queremos, que esta cosa cambie, ¿no? ¿Sí? No cederle el poder, sino empoderarnos nosotros. Es un proceso muy lento, es un proceso nuevo además. Estamos hablando de algo que está ocurriendo de unos 10 años a la fecha, e incluso de los últimos 6 años en México, ¿no? Entonces, el punto principal es que Internet va a seguir siendo, de aquí hasta los próximos años, nuestro espacio de interacción. Lo que yo sí creo es que va a venir otra empresa distinta a Facebook. O sea, es decir, no hay que confundir las empresas y las marcas con la carretera, ¿no? Es decir, la carretera es el Internet. Y ahí es donde tenemos que transitar, y ahí es donde tenemos que hacer un tránsito libre. Pero si Facebook es un fraude, y si Facebook está haciendo negocio con sus usuarios y con sus cuentas, y hay que sancionarlo, que lo sancione quien lo tenga que sancionar, ¿no? Lo que le pasó a MySpace. Ya nadie se acuerda de MySpace. ¿Se acuerdan ustedes? MySpace fue la primera gran red social que tronó porque pues el algoritmo de Facebook y el diseño de Facebook era mucho más importante e inteligente que
que MySpace, y acabó como el pulpo, ¿no? Absorbiendo todo. Yo creo que el problema ahorita de Facebook es que se aborazó tanto, o sea, comió tanto. Creció muy rápido, ¿no? Eso también es. Creció rapidísimo, o sea, compró WhatsApp, compró Instagram. Pocos saben que Facebook tiene 18 empresas. 18 empresas que están ahí, o sea, cuando ustedes tengan chance y ganas, vean en la presentación del Facebook cuántas empresas tiene. Todas son de publicidad. Todas son de publicidad, y curiosamente hay 2 que se dedican al tráfico de datos virtuales. O sea, están haciendo negocio con nosotros. Entonces, la caída de la bolsa de Facebook es el inicio del fin de la burbuja de Facebook. Vamos a ver el inicio del fin de esa burbuja, ¿no? Y va a surgir otras. Van a surgir otras, ¿no? Entonces, yo diría, no hay que ser pesimistas, sino más bien entender este proceso, ¿no? E incidir en él, ¿no? Bueno, aquí todos ustedes son parte del experimento de la brigada. La brigada Claro. se difunde, se conoce en redes sociales. Y hemos tenido unos ejercicios, pues el curso que Así hicimos es, hace unos así meses es. fue una cosa que a nosotros nos sorprendió. Juntamos a 600,000 personas. Paco dio un curso de historia 5 jueves de 8 a 10 de la noche. Y lo anunciamos, incluso pedimos que la gente se registrara. O sea, hicimos, como tú dices, un uso responsable de las redes, Claro. tratando de hacer un uso positivo, comunitario, informativo, crítico. Y el resultado fueron 600,000 personas conectadas en 5 clases de historia, que además siguen nuestros canales. Todos estos eventos se graban, se comparten, y la gente, estamos tratando de que esto, aquí habremos 120, 150 personas. Hoy en la noche que lo subimos a nuestras redes sociales ya lo vieron 5 o 10,000 personas, y además comentan y lo comparten. Entonces, o sea, sí, hay que apostar. Yo creo que hay que apostarle, y hay que, por un uso responsable, pero sí hay que ser críticos, y esa es la parte. Hay que conocer, es decir, y cuando no sepamos, preguntar si hay ciertas cosas. Claro. Claro, y más invitas, pues yo te respondo todo. ¿No? Muchas gracias. Gracias. Estamos casi sobre la hora. No sé si hayan chance Si alguien de quiere hacer preguntas. alguna pregunta, ¿te puedes acercar para que quede el audio en el video? Algo rapidísimo, Genaro. Sí. Lo acabas de decir, ¿no? Este proceso es muy lento. Sí. Hay que acelerarlo. Si estamos esperando a las condiciones idóneas, esas nunca se van a presentar, ¿no? Y nada más para concluir, un Foro Nacional Ciudadano. De esto lo sabe muy poca gente, y el clima, te lo dije en el Museo del Estanquillo, no nos va a esperar. Y con ese pinche aeropuerto, mi madre vive por allá, se está eliminando el último de los humedales de la Ciudad de México. Ese humedal ayuda a regular la temperatura de la Ciudad de México. Con toda la tala que hay inmensa por sus obras y lo que sea, en esta ciudad que se está hundiendo, eso nos va a tratar a todos por igual, Genaro. Sí. Es lo único que nos va a tratar. Un Foro Nacional Ciudadano, contigo, con Carmen, ¿cuánta gente no tienen de convocatoria? Hagámoslos juntos, y también con estos tipos, porque también ellos lo van a sufrir. Lo van a sufrir también. Gracias. No, así es. ¿Alguien más? Genaro, Sí. únicamente yo siento que hay una cosa bien importante: la conciencia, la información, la educación. Para todos nosotros es muy importante. Creo que comentó de la manera como puede, ustedes, por medio de ese poder de convocatoria, educarnos, darnos una información o tips para poder tener criterio y discernimiento. Así es. Creo que la conciencia, ¿qué es la conciencia? La conciencia es su contenido. Ese es el real problema. Hay mucha gente que tiene una conciencia, hablaste de los gringos allá, ¿qué pobre conciencia tienen? El gringo común
es más pendejo que el mexicano. Pues, hombre, Hay un perdón. sector de ahí al que apostaron. Así es. Muchas gracias. Buenas noches a todos, compañeros. Qué bueno que están muchos aquí reunidos. Eso anima el ánimo, nos hace ver que estamos juntos y que vamos para adelante. Genaro, una pregunta. Estas últimas semanas, fechas, he estado viendo una línea de noticias que no sé tu comentario. Principio, Andrés Manuel han estado atacándolo en la cuestión de la amnistía, ¿no? Los de la derecha no entienden qué es la amnistía y siempre lo relacionan con que van a perdonar a los narcos, ¿no? Y Así toda es. esa cantaleta. Ahora, lo que acaba de decir Andrés Manuel, que veía con buenos ojos la cuestión del cardenal y que él haya impedido que los narcos hicieran relajo en este periodo de elecciones, ¿no? Y hace unos 15 días, 10 más o menos, en el Universal, Salvador García Soto publica una columna en donde dice la posible intervención de Estados Unidos en México a raíz de y que sería uno de los misiles, porque también decían que el misil contra Andrés Manuel iba a venir, todo eso. Hasta ahorita no ha habido ningún misil, pero esta cantaleta de Andrés Manuel y narcotráfico como que se ha venido conjurando un poco más. En esta nota decía que el gobierno de Estados Unidos y el de México, Luis Videgaray y toda esa cuestión de diplomáticos, estaban conjurando hacer declarar a un narcotraficante detenido tanto en Estados Unidos o en México, hacer lo que declarara que ellos apoyaron alguna campaña de Andrés Manuel López Obrador, financiaron, y por ese medio hacer ligar ahora sí a Andrés Manuel y narcotráfico juntos, para ahora sí darle en la torre a la campaña de López Obrador. Entonces, esa columna y las cantaletas que han ido diciendo, como que las he ido persiguiendo, y a lo mejor una de esas, nos podemos esperar a todos esos cabrones. Peligro para México, telepresidente. Pero si cayera una noticia de estas, a lo mejor con esta sociedad que en estos tiempos tiene mucho miedo, pues no es así, sí les causa a lo mejor algún efecto en cuanto a Andrés Manuel López Obrador, pero bueno. Así y la es. segunda, ¿cómo va Televisa? Tú que eres uno de los seguidores de su caída. Buenas noches a todos. Esa nota es sobre el Chapo. También que repartan todas las cosas maletas, así como las agarran los cabrones, que se las reparta toda la banda, igual así que parejo, todo. Ya ven que siempre hay bots y troles en la vida real. No, tú estás lúcido porque estás feliz. Es sobre el Chapo. La versión era que estaban obligando al Chapo a decir que en algún momento el Chapo financió la campaña de López Obrador del 2006. A ver, imagínense que abrieran el espacio y que dijeran el Chapo apoyó a López Obrador. Y van a inventar una historia, y van a inventar algo bien producido. Yo les convoco en este tipo de cosas al sentido común. A ver, ¿a quién se le escapó el Chapo? A Fox. ¿En qué sexenio el poder del Chapo creció así? Con Calderón. ¿Quién era el socio? O sea, ¿con quién trabajó Genaro García Luna? Pues con Calderón. ¿Quién es el socio del Chapo? Pues Calderón. Entonces, el problema con esas guerras es el efecto boomerang. Eso es lo que nosotros tenemos que generar. Ese es un tip que yo les doy. Cuando vean este tipo de estratagemas o de estrategias, hay que dar el efecto boomerang. O sea, a ver, no me vengan con mamadas. ¿A quién se le escapa el Chapo? Pues a Fox. ¿En dónde creció el poder del Chapo? ¿En qué sexenio? Pues en el de Calderón. Entonces, ¿a quién apoyó el Chapo? Entonces, ese es el sentido común. Pero va a venir, yo creo, más por el lado del aeropuerto, como decía el amigo. Va a venir más por el lado de que Andrés Manuel es un riesgo para la certidumbre de las inversiones en México, que se va a caer la economía mexicana. Por ahí van a empezar a ir filtrando, ¿no?, el miedo. Hola, mucho gusto. Siempre te veo todos los días en YouTube. Gracias.
Yo tengo una duda y es con respecto a la coyuntura internacional y también mucho que tiene que ver con el narco, ¿no? Porque así como comentabas de que, por ejemplo, esta teoría de que Calderón a cambio de las elecciones lo que le vendió a Estados Unidos es la guerra contra el narco, sí, para que Estados Unidos vendiera armas, así es. Se escalara la guerra. La violencia igual impide que la sociedad se empiece a organizar, muchas muertes de líderes sociales, de líderes indígenas, mucha privatización de los territorios indígenas. Mi pregunta va más bien por, para mí hay una diferencia con el Andrés Manuel de las elecciones pasadas, antepasadas y estas. Y aunque este es el Andrés Manuel que veo con más fuerza, para mi gusto es el Andrés Manuel que está más deslactosado en el sentido que la política siempre requiere de pactos. O sea, tú no puedes llegar a ningún lugar si no negociaste algo. Así es. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tantas posibilidades tiene Andrés Manuel de realmente revirar el rumbo en México? O sea, yo creo que votaría por el único candidato que hable de no neoliberalismo. Así en es. ese sentido creo que era Marichuy, pero pues hasta ahí quedó. Así es. Entonces mi pregunta es, si ya no lo van a, digamos, si ya es imposible que no gane, ¿hasta dónde llegan los pactos? O sea, ¿cuáles son las líneas rojas que Estados Unidos no le va a permitir cruzar, que los mismos empresarios no le van a permitir cruzar? O sea, como, para mí mi pregunta es, realmente, ¿en qué cuestiones consideras que haya un verdadero cambio y no un cambio simplemente como, pues, muy cosmético, ¿no? Por así decirlo. Sí. En cuanto a lo que podría hacer Andrés Manuel, pensando en la coyuntura de la decadencia de Estados Unidos y su necesidad de nuestros recursos energéticos, acuíferos y mano de obra, ¿no? Así es. Mira, es el tema, el gran tema en relación con López Obrador. Con todo y lo deslactosado que está o puede estar López Obrador, con su pacto con el PES, con su corrimiento al centro derecha, con sus pactos con el Bester, con los sectores, con todo y todo eso, el poder de Andrés no está en él, está en los que lo seguimos y lo impulsan. Está en la fuerza social que tiene, o sea, es un líder social. ¿Sí me explico? Quizá el líder social y político más importante de los últimos 40 años, construido al margen del sistema que genera una red de complicidades. Por supuesto que él no va a lograr el cambio, porque el cambio de un régimen y de un sistema no debe depender de una sola persona, que creo que ese es el cambio más difícil al que tenemos nosotros como mexicanos acostumbrados a quitarnos esta especie de presidencialismo interiorizado que tenemos, en donde todos se lo delegamos a una persona, ¿no? Entonces ya nosotros no nos hacemos responsables. Ah, no, pues fue el pinche presidente López Portillo que devaluó, o Cedillo, o Salinas. ¿Cuánta gente cuánta gente no nos embarcamos con la ficción de Salinas, del primer mundo, ¿no? Por eso hay tanto odio con Salinas también, porque sabíamos que era un fraude, sabíamos que era un corrupto, pero nos encantaba esa historia de ser los socios de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el verdadero cambio es que aún teniendo a un líder tan fuerte, y aún incluso llegando a la presidencia tan fuerte, despresidencialicemos este país. ¿Sí me explico? O sea, que no le demos un cheque en blanco a nadie, ni a Andrés Manuel, ¿sí? Pero que sí es necesario alguien tan fuerte como él para derrumbar esto. Esa es la bronca. O sea, es hasta paradójico, pero esa es la bronca. Por eso les molesta tanto, ¿no? Por eso le dicen caudillo, por eso le dicen Mesías, por eso le dirán todo lo que ya sabemos, ¿no? Y lo que ya escuchamos. Pero el verdadero cambio es no delegar todo, ¿no? Incluso no delegar todo en Morena. Es decir, yo los convoco también a ustedes en sus áreas de circunscripciones a hacer en la medida de lo posible un voto cruzado. Si no todos los candidatos de Morena o no todos los del partido que ustedes quieran les convence, pues no voten. No voten por todos en el mismo sentido, ¿no? ¿Sí? Hagan un voto diferenciado. También
también eso ayuda a configurar contrapesos, ¿no? Y de una u otra manera, pues vamos a tener un país todavía con muchos priistas, con muchos panistas, es decir, pues es un país complejo, ¿no? Como este, ¿sí? Pues muchas gracias a Genaro, de veras un aplauso. Espero que la plática haya sido útil. Gracias. Dos preguntas. Les estamos regalando un libro. ¿A quienes no les ha tocado el libro? Una antología de poemas de Franz Retamar. Levanten la mano a quien le falte para que le...